Sé perfectamente que lo que les voy a contar en este vídeo a muchos de ustedes les parezca incluso una exageración, pero en absoluto lo es, créanme. El pomelo para muchos de ustedes, muchísimos, es una fruta que puede llegar a ser mortal. Sí, mortal. Y soy consciente de que para otros muchos es una fruta tremendamente saludable. En este vídeo les voy a explicar por qué. Porque está archidemostrado. Y está archidemostrado este efecto en cientos de miles de personas, como les vamos a contar en este vídeo. ¿Por qué decimos, y no es una cosa que me invente yo, evidentemente no lo diría aquí en público si fuese así, por qué decimos que el pomelo puede ser una fruta mortal para muchas personas? Porque es una fruta que se ha demostrado que tiene una interacción patológica, que puede llegar a ser incluso mortal, con hasta 85 medicamentos diferentes. No les voy a nombrar uno a uno los distintos medicamentos. Les voy a explicar en este vídeo básicamente por qué va a hacer el pomelo que estos medicamentos puedan resultarnos mortales, que este es el efecto que tiene el pomelo. El medicamento por sí solo no hace nada malo más que su efecto en tratar la enfermedad que luego vamos a comentar. El pomelo, si no se toman estos medicamentos, no va a ocurrir nada. Es una fruta sana, saludable, con muchas vitaminas, pocas calorías, etcétera, etcétera. Pero si juntamos en un mismo cóctel el pomelo con estos medicamentos, la reacción en cadena es brutal. Y lo que les digo, les vuelvo a decir, cuando les comente el grupo de medicamentos que son alterados por el pomelo, lo van a poder ver claramente leyéndose el prospecto, porque está en el prospecto. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre de leerlo la mayoría, pero todo lo que les digo en el prospecto de cualquiera de los medicamentos que vamos a citar está perfectamente referenciado. ¿Por qué? ¿Por qué el pomelo actúa mal o interacciona de esta forma tan negativa sobre muchos medicamentos? Porque 85 medicamentos además van a ver que son medicamentos de uso muy corriente, no son medicamentos de estos para enfermedades raras, son medicamentos de todos los días, pues oye, te quedas un poco parado. Para explicarles esto les tengo que explicar un poco primero cómo se metabolizan los medicamentos. Los medicamentos, cuando uno te tomas, me refiero a los medicamentos de vía oral, los medicamentos inyectables, con esto olvídense que no tiene nada que ver, me refiero solamente a los que tomamos en forma de pastilla, jarabe y demás. Pues ¿qué ocurre? Que tú te tomas un medicamento, te tomas una pastilla y este medicamento tiene dos metabolizaciones. Una primera metabolización a nivel del estómago, como cualquier alimento, pues en el estómago se somete a la acción de jugos gástricos que desmenuzan y que ya de alguna manera disminuyen la concentración un poquito del medicamento. Normalmente los medicamentos se tienden a poner a una dosis superior contando con la pérdida que van a tener a nivel del estómago. Y en segundo lugar tienen también una segunda digestión, por llamarlo de una manera, ya sé que no es el término más adecuado, luego saldrá el clásico bioquímico que me dirá, oye, que esto no está así, ya lo sé, pero así me entiende toda la gente mejor, a ver si nos entendemos, que esto es YouTube, no es la facultad. Pues lo que les digo, en la pared del intestino tenemos todos unas células, los enterocitos, en cuyo interior tenemos un enzima llamado citocromo P450. Este citocromo tiene como función disminuir la cantidad de metabolizar el medicamento para que no se absorba tanto, para que, digamos, como una barrera de protección. ¿Qué ocurre? Que tú tomas pomelo y el pomelo, los componentes del pomelo tienen la mala baba, porque hay que decirlo así, de alterar, de inhibir el funcionamiento de esta enzima citocromo oxidasa P450. Por lo tanto, tú te estás tomando un medicamento, ¿vale? Que ya está la galénica del mismo pensada para que sobrepasar estas dos barreras, la de la digestión en el estómago y la de la digestión en la pared del intestino, pero esta segunda barrera no funciona, con lo cual te estás tomando una sobredosis de muchos medicamentos. Para que lo entiendan, les voy a poner un ejemplo y lo van a entender enseguida. Imagínense que ustedes son una persona
como hay cientos de millones en el mundo, que no es usted un caso especial, que tiene el colesterol malo elevado. Y ha ido a su médico y su médico le ha recetado ya sea atorvastatina, ya sea simvastatina, es decir, una estatina. ¿Qué ocurre? Que la ostatina entra en el ciclo de la citocromo oxidasa P450. Si uno, que es una persona que, claro, tu médico te ha dicho, oye, tienes que perder peso, que tienes mucho colesterol, te doy la atorvastatina, pero me tienes que hacer un régimen. Y uno, con su buena fe, por la mañana se toma un zumo de pomelo. Te tomas el zumo de pomelo, luego te tomas la atorvastatina o la simvastatina, me da exactamente igual cualquiera de las dos. ¿Qué ocurre? Que tienes una subidón, una brutalidad de simvastatina o de atorvastatina en tu sangre. Y esto te destroza el riñón. Así de claro, en 10 días. Lo pone muy claramente en el prospecto de la atorvastatina. Si se están tomando una medicación para el colesterol, léanselo, se lo pondrá. No me lo estoy inventando. Cepillantes son mentiroso con cojo. Lo pone ahí, de verdad, no créanme. Está muy claro. Uno, y vuelvo a decir, esto es muy habitual, que estás de régimen, vale, pim, pam, fruta por la mañana, tal, que lo he visto en el canal del tipo pim, pam, perfecto, y te estás tomando una simvastatina. El cóctel es mortal. Otro problema, por ejemplo, el clásico señor que pues tiene problemas de erección y se está tomando la famosa Viagra. Pues con la Viagra te ocurre igual. Si tú por la mañana te tomas pomelo y te estás tomando Viagra, pues ¿qué ocurre? Que más sildenafil te pasa sangre. Entonces tú me dirás, joder, pues tendré una erección más potente. Sí, la erección será mucho más potente, caballero, pero los efectos secundarios de la droga son tremendamente negativos, con unas hipotensiones brutales, y está poniendo usted en juego su sistema cardiovascular, así de claro, ¿vale? Esto es los dos ejemplos. Los medicamentos, no se los voy a citar todos, pero los grupos más importantes de medicamentos que se ven afectados por el pomelo son los siguientes. En primer lugar, las hormonas, anticonceptivos, todo esto interfiere el pomelo. Imagínense que eres una mujer, que te estás tomando un anticonceptivo, te tomas pomelo, mal. Te altera el medicamento y te genera efectos secundarios. Los tratamientos o medicamentos frente al colesterol. Estos reaccionan todos reaccionan, como les he explicado en el ejemplo anterior, de forma altamente negativa con el pomelo. Los medicamentos para tratar la tensión alta o la tensión baja. Prácticamente todos también interaccionan negativamente con la fruta dichosa. Los medicamentos que se utilizan, estos no son los más habituales evidentemente, pero los medicamentos que se utilizan en personas después de tener un trasplante, para evitar el rechazo, por ejemplo el Tacrolimus y demás, todos esos medicamentos interfieren muchísimo con el pomelo. Muchos medicamentos para el cáncer, muchas drogas para el cáncer también se van a ver alterada su cinética de absorción si al mismo tiempo la persona consume habitualmente pomelo. Algunos antibióticos también, especialmente la eritromicina, hay otros, pero especialmente la eritromicina es el que más interacciona con el pomelo. La fexofenadina, que es un antihistamínico de los más recetados, este también, si ustedes tienen una rinitis alérgica, este antihistamínico pues reacciona muchísimo también con el pomelo. Medicamentos que se utilizan para las náuseas, como por ejemplo la domperidona, lo mismo que con los anteriores. Muchos de los medicamentos que se utilizan para las afecciones urinarias, también revísenlo. En definitiva, como ven, hay medicamentos raros, pero hay otros que son de uso cotidianísimo, muy cotidiano. Por lo tanto, la recomendación es que escrupulosamente se lean siempre el prospecto de los medicamentos. Esto sería la primera conclusión del vídeo. Y en segundo lugar, consulten siempre con su médico, decir, oye, ¿puedo tomar pomelo con la medicación que me ha recetado un año? Es tan sencillo como eso. Es más, además, una pregunta que hará ver a su médico que usted es conocedor de una problemática que es especialmente compleja y muy frecuente. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Chao.